Ante todo, un saludo respetuoso a las autoridades académicas, al facilitador de la cátedra y a los colegas de posgrado. En el marco de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Bicentenaria de Aragua, presento hoy mi informe de análisis de tenor jurídico titulado La arquitectura de la dignidad y el control de convencionalidad, un contraste crítico entre el bloque de la constitucionalidad venezolana y los estándares interamericanos de derechos políticos. El propósito de esta disertación es evaluar la consistencia de nuestra praxis jurídica interna frente al derecho internacional público convencional. Para iniciar el debate, debemos situarnos en una encrucijada medular de la ciencia política contemporánea, la brecha dialéctica que existe entre la universalidad teórica de los derechos humanos y la rigidez de la soberanía estatal. En la atmósfera latinoamericana actual se evidencia una constante tensión entre las potestades penales administrativas del Estado y los compromisos asumidos en tratados multilaterales. Como hipótesis central de este análisis, sostengo que la preeminencia de un decisionismo formalista en la interpretación judicial interna termina por erosionar las bases fundamentales del Estado democrático y social de derecho y de justicia, vaciando de contenido real las garantías conquistadas por la ciudadanía. Este conflicto normativo responde a una profunda pugna filosófica. Por un lado, observamos la aplicación de un positivismo ideológico heredado de las lecturas restrictivas de Hans Kelsen, el cual reduce el derecho a la validez mecánica de la norma interna escrita, justificando la actuación de la autoridad administrativa por encima de los mínimos éticos globales. Por el otro, se alza el garantismo y la doctrina de la fuerza normativa de la Constitución de Conrad Hess y Manuel García Pelayo. Esta vertiente nos recuerda que la judicatura tiene la obligación imperativa de preferir aquellas interpretaciones que expandan la eficacia práctica de los derechos humanos, operando como un dique de contención frente a la hipertrofia del poder burocrático. Al aterrizar esta discusión en el ordenamiento venezolano, el punto de partida obligatorio es el artículo 23 de la Constitución de 1999. Este precepto consagra formalmente un robusto bloque de constitucionalidad, otorgando jerarquía constitucional explícita a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la República. Al integrarse estos pactos al vértice del sistema de fuentes, se activa el principio pro homine, el cual impone la aplicación preferente e incondicional de la norma que resulte más favorable al goce del derecho, obligando a los jueces locales a un ejercicio hermenéutico abierto y convencional. Pasemos ahora al objeto central de nuestro análisis fáctico, la doctrina jurisdiccional ratificada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2024 respecto a las inhabilitaciones políticas. El tenor jurídico de estos fallos fundamenta su validez legal en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. La lógica del Tribunal de Cierre califica estas medidas como una tutela administrativa de policía, orientada a proteger el patrimonio público, argumentando que no constituyen una sanción penal, desde una mirada politológica crítica. Este tenor incurre en un reduccionismo legalista y una evidente regresión hermenéutica, ya que utiliza el derecho administrativo para eludir los estrictos candados procesales exigidos por la vía judicial ordinaria. Este criterio interno colisiona de forma directa e irresoluble con el parámetro internacional fijado en el artículo 23, párrafo segundo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Pacto de San José establece de manera taxativa, es decir, mediante una lista cerrada o números clausus, las únicas razones legítimas por las cuales un Estado puede restringir los derechos políticos de sus ciudadanos: edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o por condena dictada por un juez competente en un proceso penal. La norma convencional es categórica. Los órganos administrativos de control fiscal o disciplinario carecen absolutamente de facultades jurisdiccionales para privar a un sujeto de su derecho al sufragio pasivo. La inconsistencia de la doctrina nacional es un debate teórico nuevo. En el año 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso López Mendoza versus Venezuela. El Tribunal Internacional determinó por unanimidad que el Estado venezolano vulneró las garantías de participación política al aplicar inhabilitaciones accesorias emanadas de la Contraloría General sobre la base del mismo artículo 105 de la Ley de Control Fiscal.
la Corte dejó establecido que un funcionario de designación administrativa no reúne las condiciones de independencia de un juez competente, declarando la inconvencionalidad intrínseca de dicho mecanismo sancionatorio. Esta línea doctrinal fue ratificada y consolidada con alcance regional en el año 2020 a través del caso Petro Urrego versus Colombia, al examinar la destitución e inhabilitación de un alcalde electo por parte de la Procuraduría General Colombiana, un órgano de naturaleza administrativa. La Corte Interamericana reafirmó que la restricción de los derechos de representación popular por entes no jurisdiccionales rompe el orden convencional. El fallo impuso la exigencia absoluta de separar las funciones de control fiscal y disciplinario de la esfera de privación de derechos políticos, la cual pertenece con exclusividad al juez del proceso penal. Las implicaciones de esta brecha jurídica sobre el aparato público son profundas. Como señala el doctor Alan Bruber Carías, presenciamos una desnaturalización de la esfera judicial, donde los tribunales de cierre transitan de ser límites al poder de la administración pública nacional a convertirse en órganos de legitimación formal. Asimismo, recuperando las tesis de Piero Calamandrei, el vaciamiento fáctico de la acción de amparo deja al ciudadano común en un estado de indefensión ante las arbitrariedades burocráticas, alterando las reglas de equidad de la competencia política y fracturando el principio de la soberanía popular. Para concluir, este análisis técnico nos demuestra que la hipertrofia legislativa y los catálogos constitucionales avanzados son estériles si la judicatura abdica de su rol de ejercer un control difuso de convencionalidad. Se hace imperativa una adecuación legislativa del marco contralor interno a los estándares del artículo 23.2 de la Convención Americana. El rescate de la separación de poderes y el sometimiento incondicional del Estado a los pactos internacionales son los únicos caminos reales para transformar nuestra Constitución de una lírica abstracta en un escudo efectivo de libertad, justicia y dignidad para toda la ciudadanía. Muchas gracias por su atención. Queda abierto el espacio para sus respectivas consideraciones.